Sean muy bienvenidos a la clase de función tangente e inversas trigonométricas. Los indicadores de desempeño son los siguientes. Reconoce el modelo algebraico, dominio, recorrido y características fundamentales de la función tangente. 2. Identifica la forma gráfica de las curvas asociadas a las funciones trigonométricas inversas. Y 3. Determina dominios y recorridos de funciones trigonométricas inversas. Comencemos por la función tangente. Para eso, vamos a recordar que la tangente se definía como seno del ángulo partido en coseno del ángulo. Esto era por las propiedades del cociente. Y cualquier punto en nuestra circunferencia unitaria lo podemos definir como un x, y, ¿cierto? En este caso, sería coseno del ángulo, seno del ángulo, siendo ese el valor del arco de la circunferencia, o también podemos decir que es el valor del ángulo. Es exactamente lo mismo. Y para graficar la función tangente, podemos hacer una tabla de valores utilizando una calculadora, pero en este caso es mejor guiarnos por la circunferencia unitaria. Debemos recordar que hay algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, acá quiere decir que el arco de circunferencia mide pi cuartos o 45 grados, ¿cierto? Y por eso el punto acá tiene coordenadas raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, porque tanto el coseno del ángulo como el seno del ángulo miden lo mismo en el ángulo de pi cuartos. Luego tenemos, por ejemplo, acá el ángulo recto, ¿cierto? De pi medio. Acá tenemos el punto equivalente, ¿cierto? En imagen, al que nos daba el arco acá positivo, si lo podemos pensar acá. Pero recuerden que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por tanto, la coordenada también va a ser negativa porque estaría representando esa distancia en x, que aquí el valor de x es positivo, ¿cierto? Y acá es un valor de x negativo, correspondiente a menos raíz de 2 medios. Y así podemos analizar con todos estos puntos en esta circunferencia unitaria, recordando que la tangente se definía como el seno sobre el coseno del ángulo. Es importante considerar que la función tangente no se define cuando la primera coordenada del punto terminal del ángulo es 0, básicamente porque si la definimos como seno sobre coseno del ángulo, el coseno no puede ser 0, ya que estaríamos dividiendo por un 0 y nos queda indefinido. Por tanto, no podemos tener el coseno igual a 0. Eso quiere decir que cuando el coseno sea 0, nuestra tangente va a tener una asíntota. En este caso es en pi medio, en 3 pi medio, en menos pi medio, en menos 3 pi medio, y así podemos seguir en toda la recta real. Básicamente va a ser en el punto genérico pi medio más kpi, siendo k un número entero. Entonces pueden darle distintos valores al k, tomando elementos del conjunto de los enteros y encontrar las indefiniciones de la tangente, es decir, nuestras asíntotas. Si se fijan, en la circunferencia unitaria nosotros estamos relacionando la variable x con la variable y. ¿Sí? Es una coordenada de puntos. En cambio, cuando nosotros queremos pasar a graficar una curva, va a ser la relación que existe entre el valor del ángulo o el valor del arco de esta circunferencia, ¿cierto?, con respecto a la imagen que tiene ese ángulo en la función que nosotros estamos trabajando. Ya no es una coordenada coseno con respecto al seno. No, en este caso es un ángulo con respecto a tangente de ese ángulo. Para graficar la función tangente y teniendo en consideración esta relación que existe entre el seno y el coseno, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar algunas intersecciones de esa tangente con el eje del ángulo, ¿cierto? O podemos encontrar algunos puntos que son importantes para poder graficar.
que es importante considerar que si la tangente vale 0, eso quiere decir que el seno vale 0 y el coseno, por supuesto, tiene que ser distinto de 0 para que esto no nos quede indefinido. Por tanto, si la tangente es 0, los valores del ángulo pueden ser 0, más menos pi, más menos 2pi, y así con todos los múltiplos en el fondo de pi, pero con k en los enteros. Si la tangente es 1, eso quiere decir que puede tomar los valores de menos 7 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y así. Básicamente va a ser pi cuartos más k pi, con k también en los enteros. Y si la tangente es menos 1, podemos tomar algunos valores, ¿cierto?, que están acá y también considerar el genérico, que sería el menos pi cuarto más el k pi con k en los enteros, quedando esta gráfica con los siguientes puntos. Entonces ya podemos ver una idea de cómo se está comportando la curva tangente, tomando en consideración las asíntotas y estas imágenes. Y finalmente podemos unir estos puntos y nos quedaría la curva de la tangente, siendo el ángulo con respecto al valor de la tangente y teniendo las asíntotas en todos los valores donde el coseno es 0, ¿cierto? Por tanto, el dominio de la función tangente van a ser todos los valores del ángulo que nosotros podamos considerar, excepto aquellos donde el coseno del ángulo es 0, es decir, en este caso, el pi medio más el k pi con k en los números enteros. Y el recorrido son todos los números reales, ya que esto sigue hasta el infinito y también hasta el menos infinito. Ahora, si nosotros analizamos la función tangente en el intervalo menos pi medio a pi medio, ¿qué es lo que vamos a obtener? El periodo de la tangente va a ser pi, ya que es la distancia que recorre de menos pi medio hasta pi medio, es pi. Intersecta a los ejes en el 0,0. Tiene asíntota vertical en x igual a pi medio y en x igual a menos pi medio. Es creciente en todo su dominio, ¿cierto? Evidentemente lo podemos ver en la gráfica y además es una función impar. Quiere decir que si nosotros tenemos la tangente del ángulo negativo, nos da lo mismo que menos la tangente del ángulo positivo. Y una cosa importante para tomar en consideración, que efectivamente tiene un periodo, que ya lo definimos, es pi, pero no tiene una amplitud esta curva, ya que va desde el menos infinito hasta el infinito en el recorrido. Por tanto, no tiene valores máximos ni mínimos. La función cotangente es bastante similar, pero deben recordar que la cotangente estaba definida como coseno del ángulo partido en seno del ángulo. Eso quiere decir que ahora el coseno sí puede tomar valores 0, pero el seno tiene que ser distinto de 0. Acá tenemos la gráfica de la cotangente y es muy similar a la tangente, pero invertida. Las asíntotas ahora están en donde el seno vale 0. Recuerden que las asíntotas de la tangente estaban en donde el coseno valía 0, por tanto la tangente pasaría por acá. Así sería la curva. La cotangente es muy similar, pero es donde el seno se hace 0, vamos a tener asíntotas. El periodo también es de pi. La intersección con el eje de las abscisas sería en todos los valores de s igual a pi medio más kpi, con k en los enteros. Las asíntotas va a ser siempre donde el seno del ángulo sea 0, es decir, todos los kpi, va a ser decreciente en todo su dominio y es una función impar, igual que la función tangente. Y al igual que la función tangente posee periodo pero no amplitud, ya que el recorrido son todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas inversas? Recordar que la curva del seno estaba definida de esta forma, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podemos hacer
es primero restringir el dominio de la función seno, porque para que posea inversa es importante que sea una función inyectiva, que sea 1 a 1. Y la función seno sabemos que tiene infinitos valores de x en los que nos da la misma imagen. Es decir, si nosotros nos paramos en este valor de y queremos ver su imagen, va a ser en ese punto, va a ser en ese punto. Si seguimos nosotros con la recta horizontal, tenemos otros x, porque es una curva que es periódica, ¿cierto? Pero si nosotros restringimos el dominio de menos pi medio a pi medio, en este caso estamos dejando una curva que efectivamente es 1 a 1, es inyectiva. No tiene dos preimágenes distintas para una misma imagen. Por tanto, acá la convertimos en una función inyectiva. Una cosa importante para trabajar con las funciones inversas es la notación. Nosotros vamos a llamar arcoseno a la función inversa del seno y también tiene la notación de seno a la menos 1 de x. Básicamente porque la función inversa la llamamos f a la menos 1 de x cuando su función original era f de x, ¿cierto? La misma idea. Y en la calculadora aparece con esta notación. Por tanto, se lee arcoseno de x o seno inverso de x. Luego, si nosotros tomamos la curva restringida del seno, vamos a tener esta curva en cafecito. Y para buscar su inversa, recuerden que toda inversa es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Por tanto, nos queda esta curva que está en azul y esa sería la gráfica del arcoseno de x, donde el dominio quedaría dado de menos 1 a 1 y el recorrido quedaría desde menos pi medio a pi medio. Por tanto, si nuestra función es seno de x, estamos restringiendo el dominio para que sea una función inyectiva de menos pi medio a pi medio. Y podemos decir que el recorrido de esa función va a ser de 1 a menos 1, ¿cierto? Ese es nuestro recorrido, de menos 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa con la función inversa? El arcoseno va a tener el dominio de i a la menos 1 en el fondo, va a ser igual al recorrido de i. ¿Sí? Por eso el dominio ahora nos queda de menos 1 a 1 y el recorrido nos queda de menos pi medio a pi medio. Y una observación muy importante es la notación de la inversa. Una cosa distinta es decir seno a la menos 1 de x. Eso efectivamente es lo mismo que arcoseno de x, es decir, la función inversa. Pero si nosotros queremos calcular el seno de x a la menos 1, eso es lo mismo que escribir 1 partido en seno de x. Ya es que el seno de x lo estamos elevando a menos 1. Es distinto a tener seno a la menos 1 de x. En este caso es inversa y en este caso es recíproca. ¿Y quién es el recíproco del seno? Es cosecante. Entonces, escribir seno de x a la menos 1 sería la cosecante de x. Y escribir seno a la menos 1 de x sería el arcoseno de x. Es muy importante que tengan en consideración esta notación para que no tengan confusiones. Y entre la cosecante y el arcoseno, entre ellos son completamente distintos. Ahora, muy similar con la curva del coseno. Nosotros tenemos que la función coseno está definida para todos los reales, ¿cierto?, en el dominio y el recorrido es entre 1 y menos 1. Pero para poder encontrar una inversa necesitamos también restringir su dominio, de forma que se va a restringir entre 0 y pi. De esa forma vamos a tener una función inyectiva a la cual podemos encontrar su inversa. Y la notación de la inversa va a ser arco coseno o coseno a la menos 1, ¿cierto?, de x, teniendo en consideración el dominio restringido.
Ahora, al igual que con la curva anterior, para encontrar su inversa debiese ser simétrica con respecto a la recta y igual a x, ¿cierto? A una recta que pasa por el origen y toma todos los valores de x igual a los valores de y. Por tanto, si es simétrica con respecto a esa recta, nos quedaría la siguiente curva, ¿ya? Donde el dominio de la función arco coseno va a ser de menos 1 a 1 y el recorrido va a ser de 0 a pi. Es decir, se invierte con la función coseno, ¿cierto? Donde el dominio era de 0 a pi y el recorrido era de menos 1 a 1. También deben tener en consideración que arco coseno de x es distinto a la secante de x, completamente distinto. Ocupando la otra notación, esto sería coseno a la menos 1 de x y esto sería coseno de x a la menos 1, completamente distinto. Esto lo calcula la calculadora y esto no tenemos cómo hacerlo directo con la calculadora, así que ocupamos generalmente la notación 1 partido en coseno. Y así calculamos un valor de la secante. En cambio, para el arco coseno o el coseno inverso, necesitamos ocupar la función chif para utilizar la función inversa. Y la función tangente también tiene su inversa, que es llamada arco tangente. Al igual que con las anteriores, necesitamos restringir este dominio para que sea una función inyectiva. Por tanto, vamos a tomar solamente un periodo de la curva, que sería de menos pi a pi, y de esta forma restringimos el dominio y encontramos su inversa. Para encontrar la inversa, recuerden que necesitamos que sea simétrico con respecto a la recta y igual a x, quedando de esta manera arco tangente. Ahora, el recorrido de la original va a ser el dominio de la inversa. Esto quiere decir que nuestro recorrido, que era de menos infinito a infinito en la función tangente, ahora se convierte en el dominio de la función arco tangente. Y el dominio del original, que era de menos pi medio a pi medio, nos queda como el recorrido de la función arco tangente. Por tanto, esta función sigue, ¿cierto?, hasta el infinito. Y cada vez se acerca más a sus asíntotas, que están en pi medio y menos pi medio. Al igual que las dos otras funciones, es distinto decir arco tangente de x que tener cotangente. Son completamente distintos. En este caso, con la otra notación sería tangente a la menos 1 de x y esto sería tangente de x a la menos 1 o también 1 partido en tangente de x. En resumen, si nosotros tenemos la función arcoseno o seno inverso, y va a ser igual al arcoseno de x si y solo si se cumple la condición de que x es igual al seno de y, donde x se mueve entre menos 1 y 1 y el valor de y sería entre menos pi medio y pi medio. Lo mismo con la función arcoseno o coseno inverso, lo mismo con la función arcocoseno o coseno inverso. Se va a cumplir nuestra condición y igual al arco coseno de x siempre y cuando x sea igual a coseno de y, donde x se mueve entre menos 1 y 1 y el y está entre 0 y pi. Y el arco tangente o tangente inversa va a ser igual a y igual a arco tangente de x si y solo si se cumple la condición de que x es igual a la tangente de y, donde x se mueve entre todos los reales, ¿cierto? Porque va de menos infinito a infinito y el valor de y va desde menos pi medio a pi medio. Por eso es importante que también recuerden las propiedades de la función inversa. Recordemos que si nosotros aplicamos la función inversa a la función, nos va a dar siempre la identidad. Es decir, si nosotros calculamos el seno a la menos 1 del seno de x, ¿qué nos va a dar? Solamente el valor del ángulo, ¿sí? O lo mismo si aplicamos el seno a la inversa de seno, ¿sí? O sea, seno de seno a la menos 1 va a ser también
x, el valor del ángulo. Por ejemplo, si nosotros tenemos seno de x igual a y y queremos despejar el x, ¿qué es lo que uno hace? Es aplicar seno a la menos 1, arcoseno, ¿cierto?, en ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos queda? Nos queda seno a la menos 1 de seno de x igual a seno a la menos 1. Ahí lo aplicamos en el lado izquierdo y lado derecho de nuestra igualdad. Luego, el seno con su inversa, ¿qué nos queda? Nos queda solamente x. Y acá, el seno a la menos 1 de y es lo mismo que arcoseno. Por tanto, es fundamental tener en consideración las propiedades de la función inversa y que siempre al evaluar una función en su inversa nos va a dar la identidad. Acá les dejo la bibliografía recomendada y recuerden basarse en los ejercicios del libro del curso. Con esto concluimos la clase de hoy.